Sí, ahora sí. Sí, para poder pues, que lo vean después. Entonces vamos a ver un poquito el planteamiento del departamental para que vean que pues era relativamente accesible, sí sabían, o sea, o si lo planteaban correctamente. Entonces nada más déjenme abro el otro, que eran las preguntas que adicioné para hacerlo más sencillo, ¿no? Mm, lo revisamos rápido, lo revisamos completo, para que no haya problema. Mm, Vamos a revisarlo rápidamente porque no lo revisamos, ¿no? Así tan a conciencia, simplemente porque les dije más o menos de qué trataba. Pero bueno, lo primero, relación, era una relación de columnas, la primera pregunta, y eran las herramientas de la ingeniería de procesos con lo que serían sus descripciones, ¿no? Eh, departamento. Pues lo primero, ¿cuáles son las herramientas de la ingeniería de procesos? Pues son las misiones en planta, las misiones en laboratorio, las plantas piloto, el modelado físico y el modelado matemático. La primera es la obtención de datos mediante instrumentación directa de los equipos que intervienen en el proceso. Está limitada por la facilidad para obtener esta instrumentación y la naturaleza del proceso. Pues ahí pues sería cuestión de que vieran que es instrumentación directa de los equipos y entonces lo que vamos a hacer ahí son mediciones en planta. Entonces la primera es esta. Mediciones en planta es esta descripción. Luego es la obtención de datos a partir de muestras que se procesan en un área especializada para ello. Las muestras deben ser representativas del proceso. ¿Dónde se procesan? ¿Cuál es el área especializada para procesar muestras? Es un laboratorio. Mediciones en laboratorio. Esta de aquí. Se trata de un escalamiento del proceso que permite realizar pruebas con un volumen menor de insumos para obtener datos. Es muy costoso al tratarse de escalamiento de equipos funcionales. Esas son las plantas piloto, que son escalamientos directos del proceso con los mismos materiales que nos permiten pues hacer experimentos con una menor cantidad de insumos gastados. Se trata de la representación del proceso con materiales distintos a los usados en el mismo, pero cumpliendo estrictos criterios de similitud para asegurar que los datos experimentales se pueden extrapolar al proceso real. Entonces, se trata de una representación del proceso, entonces eso ya es un modelo, una representación de la realidad. Y luego usa distintos materiales a los que se usan en el proceso y cumple criterios de similitud. Eso es un modelo físico. ¿Ok? Y finalmente, pues el modelo matemático es el que sigue por descarte, pero de todas maneras lo revisamos, ¿no? Es un conjunto de ecuaciones algebraicas o diferenciales que describen el comportamiento del proceso bajo suposiciones pertinentes. Su uso permite simular y analizar el efecto de distintas variables sobre el proceso real. Entonces, eso es un modelo matemático, ¿no? Luego, de la siguiente lista, seleccione los conocimientos relacionados con la ingeniería de procesos. Puedes seleccionar más de una opción. Y entonces la ingeniería de procesos pues requiere fenómenos de transporte, requiere termodinámica, y requiere métodos numéricos. Corrosión, álgebra y tratamientos térmicos, pues si bien son conocimientos que nos van a servir, no son estrictamente de la ingeniería de procesos. Entonces, estaban estos tres para que en el caso de que seleccionaran los tres, pues se cancelaran mutuamente, ¿no? Entonces, si seleccionaban los seis, tenían 0 puntos buenos, tenían que seleccionar solo los correctos. Luego de la siguiente lista, seleccione las funciones de un ingeniero de procesos. Pues nosotros nos encargamos pues de la optimización, del control de parámetros del proceso y del análisis de efecto de variables sobre el proceso, ¿no? Esta de aquí, aceptación y rechazo de piezas, es más de un ingeniero de calidad. La seguridad en planta, pues está a cargo de otro profesionista que de la seguridad. Y el análisis de muestras, pues es más que nada del personal de laboratorio, ¿no? Entonces serían esos tres los que nos confieren a nosotros como ingenieros de procesos. ¿Hasta aquí alguna duda de estas tres preguntas? No, profe. No. Ok. Luego venía esta, ¿no? Se desea producir 100 kilogramos de bronce. Para ello, en un horno de crisol se cuenta con un latón que
con latón, chatarra de bronce, la aleación de cobre con plomo y cobre electrolítico como materias primas. Entonces partimos de estos cuatro. La siguiente tabla representa la composición química y la masa de cada materia prima agregada al horno de crisol. Aquí está nuestro horno de crisol. Durante el proceso de fusión se pierde cierta cantidad de cada metal que se carga al horno debido a su oxidación con el aire, lo que produce óxidos que conforman una escoria que flota sobre el metal fundido. Entonces tenemos óxido de zinc, óxido de estaño, óxido de plomo y óxido de cobre. Estos son los que se oxidan, que son lo que es lo que viene justamente en estas chatarras. O sea, esto es lo que cargamos al horno nosotros. Y cargamos esta masa en específico. Para cada metal se cuantifica una pérdida de 5% de estaño, 5% de zinc, 4 de estaño, 3,5 de plomo y 3 de cobre. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo meto 100 kilogramos de zinc, 95 van a salir en la aleación que yo estoy fabricando y los otros 5 se van a ir a formar un óxido. ¿Ok? Pues simplemente es eso, 5% se va a perder y se va a formar el óxido. El estaño 4% del que yo agregue se forma, el plomo un 3,5% y del cobre un 3%. Bueno, y de hecho aquí lo escribí, ¿no? Por ejemplo, si se carga al horno 100 kilogramos de zinc, se obtiene 95 kilogramos en el bronce. Durante el proceso de fusión se añaden además entre 2 y 4 kilogramos de fundente que está compuesto por un 70% de óxido de silicio y 30% de óxido de plomo. Este fundente forma parte de la escoria al final del proceso de fundición. Entonces agrega esta mezcla de óxidos que va a proteger mi metal y además va a controlar el índice de basicidad de la escoria para que no ataque al refractario. En este caso es óxido de silicio. Si ven, ninguna de mis chatarras tiene óxido de silicio o puede generar óxido de silicio más bien. O sea, forman óxido de zinc, óxido de estaño, óxido de plomo, óxido de cobre. Pero pues yo nada más el que agregue aquí es el que va a estar, y el óxido de plomo, pues se tiene que añadir este 30% de lo que agregue al que se produzca, que es un 3,5% del plomo total que estoy metiendo. Entonces ahí está, ¿no? Bueno, se considerando el proceso previamente descrito y los datos proporcionados, ¿cuáles son las corrientes de entrada del proceso que consideraría para realizar un balance macroscópico de materia? Entonces el bronce no es una entrada, es una salida, ¿no? ¿Qué entra? Latón amarillo, ese sí. Corrientes de entrada, ajá. Chatarra de bronce, también. La aleación de cobre con plomo, sí. Cobre electrolítico, también. El fundente, sí, lo estamos metiendo. La escoria, no, eso sale. Oxígeno puro, no. Aire, sí, que es lo que está oxidando el metal. No estamos metiendo oxígeno puro, sino aire. El crisol, pues no es una entrada. El argón puro no está en general en este proceso. Y el zinc electrolítico, pues no viene aquí en esta lista, ¿no? No lo estamos cargando al horno. Entonces, simplemente lo que estamos cargando es estas 4 chatarras y obteniendo esta aleación. Entonces, estas serían las corrientes de entrada. El aire, pues puede ser que lo consideren o no, dependiendo del alcance del balance, pero si tuvieran que elegir entre aire y oxígeno, sería aire. Entonces, ¿dudas de esta parte? No, profe, todo bien. Ok. ¿Cuáles son las corrientes de salida? Pues el bronce, los gases remanentes y la escoria. ¿Ok? Entonces, argón puro no estamos metiendo y por lo tanto no estamos sacando. Chatarra de bronce es una entrada más que una salida. Ujú. Y tenemos el fundente, que es una entrada, pero se combina para generar la escoria. Entonces sale en forma de escoria todo lo que metamos aquí. Y los gases remanentes, pues sería a partir del aire, pues lo que nos queda de nitrógeno y oxígeno. El nitrógeno no reacciona, pero el oxígeno sí. Entonces ahí está. Serían estas tres. ¿Dudas de esta? No, profe, tampoco. Ok, ahora, considerando el proceso y los datos proporcionados, ¿qué óxidos consideraría como términos fuente dentro del sistema? Pues ahí venía, ¿no? Óxido de zinc, óxido de estaño,
óxido de plomo y óxido de cobre. El óxido de silicio no es un término fuente. Sí lo van a tener que considerar, pero es para la escoria. O sea, así como entra, así sale, en forma de óxido. Ahí no participaría en ninguna reacción. Dióxido de carbono y monóxido de carbono, pues no hay fuentes de carbono, no los vamos a considerar. Y la alúmina, pues no participa en este proceso como tal, no hay ninguna fuente de aluminio. Entonces serían estos cuatro, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la masa total de los materiales metálicos que se cargan al horno antes de la fusión? Entonces esta, ¿qué sería? Pues la suma de estos, ¿no? Sumaban todo y da 103,2833, ¿no? Eso es lo que estamos cargando a mi proceso. Eh, ¿Cuál es la masa del latón que se obtiene tras la fusión? Pues son 100 kilogramos. Ujú. Entonces son 100 kilogramos y pues ya con eso ya tendríamos esa parte. Que de hecho viene aquí, ¿no? Se desea producir 100 kilogramos de bronce y pues a partir de esto generamos los 100. ¿Sale dudas de este primero? ¿No? Ok. Pues en general, pues en estas no tuvieron muchos problemas y las resolvieron relativamente bien. Son en las otras, en las cuales ya empezaron a tener un problema. Ahora, por cómo estaba planteado el examen, estas preguntas de aquí que dicen nuevas preguntas son nada más para darle soporte para empezar a plantear su balance. Pues lo que se buscaba, pues era que, bueno, estas primeras tres nada más eran para pues, acordarnos un poquito de lo que vimos de ingeniería de procesos. Estas otras, pues era para que plantearan las entradas, plantearan las salidas, plantearan los términos fuente y pues se dieran cuenta que el balance pues ya estaba prácticamente completo porque tenían tanto los datos de entrada como de salida. Pues era ya relativamente rápido terminarlo, ¿ok? Entonces déjenme separo esto y nos vamos al otro. Ok. Déjenme les comparo. Pues luego venía una pregunta que ya era estrictamente el balance de materia como tal, que les preguntaba una composición específica de la escoria. Ujú. Ya sea el óxido de zinc, el óxido de estaño, el óxido de plomo, el óxido de cobre o el dióxido de silicio. Se les preguntaba específicamente la composición de uno de estos. Y esto ya sería el balance como tal, porque originalmente cuando pues planteamos un problema así y no es en línea el examen, lo que les preguntamos es esto, ¿no? Obtenga la composición química y la masa de la escoria producida. Esa sería como la versión original del departamental, por así decirlo. Em, y pues bueno, ahí ya haciéndolo presencial, pues ustedes escriben y nos dan las hojitas y ya nosotros revisamos cómo les fue un poquito. Aquí es más o menos fácil, ¿ok? Eh, y es más o menos fácil porque lo que tienen que calcular es cuánto cobre, cuánto estaño, cuánto zinc y cuánto plomo entraron al horno. ¿Cómo hacen eso? Pues multiplican la masa por el porcentaje y lo dividen entre 100. Ujú. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo, cobre. Pues, ¿cuánta masa? Vamos a ponerle masa de cobre. Es que no es pregunta. Cobre inicial, vamos a ponerle. Entonces, voy a hacer que 0,70 por 5,2633 kilogramos más
0.8350 por 67.4813 kilogramos. Más 0.69 por 29.4405 kilogramos. Más 1 por 1.0982 kilogramos. Ahí. Entonces esta sería la masa de cobre que entró en el horno. ¿Ok? La podían trabajar de otra manera, metiendo cada uno de los factores y luego sumando todas las masas de cobre, pero pues la vamos a hacer así, que es un tratamiento un poco más rápido. Pues, ¿cuánta masa de cobre teníamos inicialmente? ¿Cuánto les da esta multiplicación? A 81.44. ¿Cuánto? 81.44. Ajá. Ok. Bueno, eso ya lo sacan con más calmita, pero vamos a poner. Pues ya tienen la masa inicial de cobre. Ahora lo que ustedes necesitan es cuánto cobre se va a ir al óxido de cobre, ¿no? Que si mal no recuerdo es esta, ¿no? Sí, óxido de cobre 2. Entonces, para saber eso, pues simplemente lo van a multiplicar por un factor de conversión. Yo ya les di un ejemplo. Aquí, ¿no? Y yo les decía que, por ejemplo, el zinc, que tiene un 5% de eficiencia. Eso quiere decir de que de cada 100 kilogramos de zinc, 95 se van al bronce. Entonces, el cobre en este caso tiene un 3% de eficiencia. Entonces, quiere decir que de cada 100 kilogramos de cobre, 3 kilogramos se van al óxido. Ujú. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto perdemos de cobre? 2.44. 2.44 kilogramos. ¿Sí? De cobre en el óxido. Y pues lo que resta es simplemente sacar la masa del óxido, ¿no? Porque lo que queremos es su masa y su composición. Entonces podríamos poner término fuente de óxido de cobre. Como es un producto, pues se hace, es positivo. Entonces vamos a tomar en cuenta esto. Entonces, ¿cómo lo convertimos de masa de cobre a masa de óxido? Pues primero con geometría, ¿no? Entonces primero necesitamos cambiar esto a mol. ¿Cuál es la masa molar del cobre? Sesenta y tres punto cinco. 63.5 kilogramos de cobre serían 1 kilogramo mol de cobre. ¿Ok? Luego 2 kilogramos mol de cobre son 1 kilogramo mol de óxido de cobre, ¿no? Y lleva 2 mol por cada uno. Y finalmente, pues, lo que convertimos a masa de óxido. ¿Cuál es la masa molar del óxido de cobre? .
27 más 16, 143. Sí, 143.09. Kilogramos de óxido. Y ya con eso, pues tenemos nuestra masa de óxido. ¿Cuánto es la masa del óxido? 1.126 kilogramos. 1.126 kilogramos. Bueno, déjenme veo, que creo que no. Debería darles un poquito más de 2.44 porque lo único que están haciendo es añadiendo el oxígeno a esto. Da 2.75. Ok. Pues pesa un poquito más porque tiene el oxígeno, pero pues básicamente es puro cobre, ¿no? Esto. O sea, el cobre tiene una masa molar mucho más grande que el oxígeno. Entonces, de esta masa, por pura estequiometría, sabiendo que es mayoritariamente cobre, tendría que añadirle solo un poquito de oxígeno. Entonces, aquí está la masa de óxido de cobre. Y como esta, pues había que sacar las otras. Óxido de zinc, óxido de estaño, óxido de plomo. Y sumarle estas dos de aquí, la que sería el fundente, ¿no? Ujú. Ah, no les dije en el ejercicio cuánto fundente le agregaran. Vamos a ponerle 3 kilogramos, ¿ok? Eso se los mando ahorita. Nota, consideren. Y como nadie me lo ha preguntado, seguramente no lo han iniciado. ¿Ok? Pues vamos a considerar 3 kilogramos, el caso de 3 kilogramos. Pues aquí estaría el del cobre. Les digo, ya hacer el de los otros, pues no es mucho más difícil, simplemente es que sumen todo lo que van agregando de cada uno. Por ejemplo, el estaño solo viene el que está en el latón. Digo, el zinc, el estaño, pues viene el que viene en estas dos chatarras. El plomo, el que viene en estas dos. Ujú. Ahorita hicimos el más largo, que sería el del cobre. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Ahora, como aquí no les preguntan o sea, no les preguntan cuánto se produce el latón, porque ya lo tenemos, ni la composición del latón, porque ya la tenemos, simplemente les preguntan eso, de lo que partimos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Era sencillo o complicado? Era relativamente fácil, ¿no? O sea, simplemente era que lo plantearan bien y se dieran cuenta, pues, de esta parte, ¿no? De que solo tenían que hacer este tipo de operaciones. O sea, a ver, déjenme, les voy a poner. Entonces, lo que ustedes tienen que calcular es el término fuente del óxido de estaño. Primero óxido de zinc, luego el óxido de estaño, que creo que es óxido 2, y el óxido de plomo. Y adicionalmente, pues necesitarían esto, ¿no? Entonces sería la masa de óxido de plomo en la escoria y la masa de óxido de silicio, ¿no? En la escoria. Ahí está. Entonces necesitarían saber eso.
Y la masa de óxido de silicio y de óxido de plomo, vamos a ponerle en el fundente, no en la escoria. Fundente. Pues la masa de óxido de plomo, pues es 0.30, ¿no? 0.30 y 0.70. 0.30 por la masa de fundente. Y la masa de óxido, 0.70 por la masa del fundente. Al final, pues de una ecuación de balance, sabrían que la masa de escoria es igual a este término fuente del óxido de cobre más este término fuente del óxido de zinc que van a calcular, más este término fuente del óxido de estaño, más este término fuente del óxido de plomo, más este término fuente del, más bien la masa de plomo en el fundente que se va a meter en la escoria, y más la masa del óxido de silicio en el fundente que también forma parte de la escoria. Con eso se acaba la masa de escoria, y ya para sacar las fracciones, pues tienen los mismos componentes, ¿no? Óxido de cobre, que sería el término fuente, que es la única fuente de cobre entre la masa de la escoria. No son fracciones molares, fracción masa. Luego la del óxido de zinc, que en este caso el único término de óxido de zinc es este. Luego la de óxido de estaño, que el único estaño que entra es este. Óxido de plomo, que de ese sí hay dos entradas. El término fuente que se va a producir a partir de la oxidación del metal, y el que viene en el fundente. Y ya nada más terminamos con el dióxido de silicio, que no es término fuente, viene en el fundente, es lo que metemos ahí. Y ya estaría. Entonces ya con eso ya tendrían todo. ¿Ok? Listo. Entonces pues es más o menos sencillo de hacer. Lo pueden hacer pues estableciéndolo bien, dibujando su esquema, poniendo entradas y salidas, que justamente para eso eran las otras preguntas, ¿no? Para que identificaran entradas, salidas, términos fuente, todo lo que necesitaran saber. Entonces no, les digo, no era muy difícil, simplemente pues era que pusieran un poquito en práctica lo que habíamos visto del planteamiento de los problemas, ¿no? Y sobre todo identificar, pues, qué era lo que le estaban pidiendo realmente, que era solo lo de la escoria. No, no les pedían nada de ninguna otra corriente, porque de hecho sabían perfectamente la composición del metal a la salida y la masa total que obtenían, ¿no? De la aleación. Entonces simplemente era que vieran esa parte de cómo se trabajaban esos, esas eficiencias de material metálico. ¿Ok? ¿Dudas? Ya con eso ya se lo avientan. Yo creo que ya con eso ya lo resuelven, y ya para que lo entreguen el sábado, acuérdense. Su reposición. A ver, ahora sí. Pues la pregunta, pues, deben de poder, o sea, no es tan complicado. Sí deben de poder, ya nada más es que
Copien lo que hice para el cobre para las otras aleaciones y pues consideren eso que les estaba diciendo de la masa del fundente. Deben de poner. Ahora, estas preguntas, ¿no? Ya habíamos planteado lo que sería el problema para el balance del cobre y entonces tocaba plantear el que era del quemador, ¿no? Es una temperatura de flama diabática, ya la hemos visto en clase. No debería suponerles un reto muy grande, ¿no? Eh, entonces, bueno, considere que el proceso existe en... no, la pregunta del quemador es esta. Dice, un quemador se alimenta con 10 metros cúbicos por hora de gas natural que tiene entre 5 y 10% de etano y el resto es metano. Como combustible, usando aire como fuente de oxígeno para que la reacción de combustión se lleve a cabo. Ambos gases entran a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. La relación de flujos volumétricos aire-combustible es 11:1. El aire se considera 21% oxígeno y 79% nitrógeno y la reacción de combustión de hidrocarburos se puede expresar de la siguiente manera. Este es el balance general, ¿no? Entonces, si tienen CH4, pues X es igual a 1, ¿no? 1, 4 les da 1 de oxígeno. Más bien 2 de oxígeno, que producen 1 de CO2 más serían 4 entre 2, 2 de vapor de agua. Pues simplemente pues sustituyen la X y la Y, ¿no? C2H6, pues X es igual a 2, Y igual a 6. Entonces 2 más 6 cuartos serían 3.5 de oxígeno. Este vale 2 y este sería 6 entre 2, que son 3 de vapor de agua. Ya estaría, ¿no? Y bueno, vienen varios datos, que sería el CP, los límites en los cuales vamos a integrar y el delta H de formación, ¿no? Sobre todo nos interesan pues los que van a participar en la reacción, ¿no? Entonces entran a 25 grados centígrados y en atmósfera de presión los gases y pues ya venían las preguntas, ¿no? Entonces la primera pregunta era y dice, considere que, que en el proceso existen pérdidas de calor por combustión y que la combustión química del combustible puede cambiar ligeramente. Es decir, va entre 5 y 10 de etano. El resto es metano. ¿Cuál de los siguientes esquemas representa mejor las corrientes de entrada y salida del proceso de acuerdo a los datos proporcionados? Pero lo primero es que entran a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Pues este está bien y este también. Entran 10 metros cúbicos por hora de gas natural. Y aquí dice que la relación aire-combustible es 11:1, es decir, el aire es 11 veces más grande que el combustible. Eso quiere decir que si entran 10 metros cúbicos, pues aquí van a entrar 110. ¿Ok? Entonces este dato sí lo tenían. Aquí hay punto 91, eso es si ustedes lo dividen al revés, si dividen si consideran que el gas natural es 11 veces más grande que el aire, entonces les daría esto está mal, que no lo queremos. Luego, además, aquí de error está que los gases de combustión salen a 25 grados centígrados, y eso no es cierto, salen a una temperatura que no conocemos, temperatura de flama, que igual está en la atmósfera y pues van a ser estos gases, ¿no? Oxígeno que queda remanente de la combustión con el aire, el nitrógeno que viene, el CO2 que se produce y el vapor de agua. No va a quedar remanente en ninguno de los combustibles. Entonces este también está mal. Luego aquí los gases están saliendo a 25 y nos dice que salen 110 metros cúbicos por hora. Eso no es exactamente así porque cambia el número de moles al interior, entonces no sale el mismo volumen, no sale la suma de estos volúmenes porque cambia con la reacción química el número de moles de gas que sale, entonces va a cambiar un poquito el volumen. Y finalmente, pues tiene una temperatura que pues no conoce, ¿no? Y no conocen la composición a la salida, entonces este está mal.
No podrían saberlo todo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el bueno? Pues el 1. ¿Dudas de del planteamiento? No, profe, gracias. Ok, pues ya quedamos, ¿cómo lo planteamos? Pregunta 2. Considere que en el proceso existen pérdidas de calor por combustión y que la composición de combustible puede cambiar ligeramente. ¿Cuál de los siguientes balances de energía basados en la ley de Hess no es adecuado para el proceso? Entonces hay que revisar cuál no es el bueno, ¿ok? Pues vamos a ver, ¿de qué partimos? Nos vamos a ver nuestro esquema. Entonces, inicialmente tenemos metano y etano, a 25 grados centígrados, y nitrógeno y oxígeno también a 25 grados centígrados, ¿no? Aire y gas natural a 25 grados centígrados. Y queremos llegar a los gases de combustión, que es esta mezcla gaseosa, a temperatura de flama. Entonces vamos a partir por eso. Entonces te dice que partimos de gas natural y aire a 25. Y llegamos a los gases de combustión a temperatura de flama. Esa primera parte está bien. Este igual está bien, este igual está bien, y este también está bien, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, partimos de estos dos y dice que con un calor de reacción podemos hacerlo reaccionar a 25 grados centígrados y obtener los gases productos de la combustión a 25 grados centígrados para después calentarlos o considerar el calor sensible para que alcance la temperatura de flama y con las pérdidas de calor llegar a este estado. Este está bien, considera todo. Luego este dice que partimos de estos dos y podemos usar el calor sensible para llevar el gas natural y el aire a temperatura de flama y después hacer el cálculo de la reacción a la temperatura de flama para obtener los gases producto de la combustión y finalmente con las pérdidas de calor llegar a este. Este también está bien el planteamiento, pero luego el calor de reacción a la temperatura de flama es difícil de conseguir. No lo van a encontrar tan fácilmente. Entonces el planteamiento está bien, pero pues sí, por ahí van a tener problemas con esta parte, ¿no? No la van a encontrar tan fácilmente. Entonces, si bien es correcto, no lo consideraría. Luego viene ¿no? Y dice que en este caso tenemos gas natural y aire a 25 grados centígrados y que podemos calcular la reacción del metano primero. Obtenemos una cierta mezcla gaseosa que tiene etano, luego con la combustión del etano, pues llegamos a la composición de los gases de combustión. Consideramos el calor sensible de esos gases de combustión para llevarlos a temperatura de flama y con las pérdidas de calor llegamos a este estado. Este también está bien. ¿Cuál es la diferencia? Que en este usamos las dos reacciones por separado y en este en un solo calor. Consideramos las dos. Entonces también es un buen planteamiento, se llega a la respuesta, simplemente pues hay que agregarle más pasitos. Un paso más. Y finalmente está en el cual partimos del gas natural y el aire, calculamos el calor de reacción y luego el calor sensible. Aquí pareciera estar bien, pero lo que nos falta son las pérdidas de calor, que justamente aquí dice que sí los tenemos que considerar, ¿no? Pérdidas de calor por combustión, ¿no? Entonces va a haber pérdidas de calor, tenemos que meterlas en el balance. Entonces de aquí pues no está bien, ¿no? Entonces nos quedaríamos con esto. ¿Dudas de esta parte? Ok. Pues vamos a agarrar. Entonces aquí la correcta, la que no estaba bien, que era lo que nos preguntaba, era la cuarta. Esa es la que no está bien. La que no es adecuada. Ok. Entonces vamos a tomar esto de aquí.
Ujú. Y nos lo vamos a llevar para acá. Junto con este de acá, que ya sabemos que son correctas. Pues nos vamos a robar estas dos. ¿Por qué este planteamiento en específico? Pues porque me ahorra un par de pasos, ¿no? Y además porque el segundo, que era en el que considerábamos, en este otro, donde consideramos la temperatura del plasma, pues yo no tengo esos datos, yo nada más los tengo en condiciones estándar. Pues por eso hay que tomar esos dos, ¿no? Entonces, a ver. Esto ya lo acabamos de usar, ya no lo vamos a usar. Vamos a usar esto. Ok. Entonces ahora, pues en el departamental, la última pregunta, ya después de que acabamos todo eso, que normalmente en esas dos preguntas, en la del planteamiento de seleccionar correctamente el esquema que tiene bien planteado el proceso y esta otra donde cuál no era correcto, sí estaban bien. Entonces por ahí no hay tanto detalle. Nada más que salieron mal porque los balances, esta pregunta y la otra pregunta valían más, valían 5 puntos, entonces por eso no les fue muy bien, pero pues es que sí necesitan saber hacer el balance para que nosotros pudiéramos pasarlos, ¿no? Pero bueno, pues tenemos ya la pregunta. Ujú. ¿Qué nos dice un quemador? Se alimenta, y nos dan los datos, ¿no? Y les preguntas eso, obtenga la temperatura de flama con 10% de pérdida de calor cuando el combustible tiene 5% de etano. Con 20% de calor cuando tiene 5% de etano. Con 10 de pérdida de calor cuando tiene 10 de etano. Y con 20 de pérdida de calor cuando tiene 10% de etano. Y para eso, pues ustedes ya tenían el conocimiento del balance y el conocimiento del balance de energía. Entonces ya era, pues sencillo, ¿no? O sea, simplemente tenían que cambiar los datos e ir calculando esta parte. Partían siempre del balance de materia, eso es parte importante, que para este problema siempre se parte del balance de materia. Y bueno, en el balance de materia, ustedes ya saben cuánto aire está entrando. Ujú. Entonces, en este caso, lo que tendrían que calcular son los términos fuente basándose en la cantidad de metano y la cantidad de etano que van a tener, que va a ser entre un 5 y 10%. Entonces, aquí hice cálculos para 5 y 10%, les pedí para que no haya problema, ¿no? Entonces, pueden sacarlo bien. Entonces, el término fuente del CH4 va a ser igual al negativo bueno, aquí se los daba en volumen, entonces primero tenían que convertir ese volumen a número de moles, ¿no? Entonces, para eso usaban la ecuación del gas ideal, PV igual a nRT, pero en forma de flujos, ¿no? Entonces, el flujo volumínico es igual al flujo molar. Entonces, a partir de aquí despejan el flujo molar. Y tenían todos los datos, ¿no? Sabían la presión, sabían la temperatura, sabían el flujo volumínico y el valor de R, ¿no? Lo podían calcular. A lo mejor tenían problemas en los metros cúbicos, pues cambian este flujo a litros por hora y de esa manera pues obtengan esto en mol por hora. Entonces de eso no deberían tener problema. Y tendrían que hacerlo tanto para el gas natural
que ese dato no va a cambiar. Ujú. Como para el aire. Lo único que cambiaba era el flujo. Temperatura era el mismo. Entonces ahora sí, ya sacaban su flujo de gas natural, su flujo de aire, y entonces el término fuente del metano, pues era vamos a ponerle aquí 1 menos 0.5 o 0.05 o 1, dependiendo de la fracción. Vamos a ponerle mejor la fracción de metano para que nos quede claro que depende de cuánto metano estemos metiendo, ¿no? 1 menos la fracción de etano y eso multiplicado por el flujo de gas natural. Flujo molar. Ahí está. Pues pues no tenía complicaciones y el término del etano pues simplemente es el negativo de la fracción, ¿no? El restante. Entonces, si este es 5%, pues este sería el 0.95, ¿no? Y 0.05 por el flujo de gas. Entonces se acaban estos dos términos fuente y ya nada más faltaba que sacaran los del oxígeno. Aquí no le puse a qué reacción correspondían, pero como hay dos reacciones, pues sí tenemos que ponerle. Entonces vamos a ponerle reacción 1 y a reacción 2. ¿No? Entonces tenían que calcular el oxígeno en la reacción 1. En la reacción 2, estos dos van a ser negativos. ¿No? Tenían que calcular el CO2 que se producía en ambas reacciones. Y el vapor de agua. Pues ya tenían los términos fuente. Este va a ser negativo, este va a ser negativo, este sería positivo, este sería positivo porque son productos. Ajá. Entonces ya tenían esto. Ahora ya tenían el flujo de aire. Entonces lo que les quedaba era el flujo molar en la salida, ¿no? Pues el flujo molar de CO2, por ejemplo, en la salida. Vamos a ponerle los gases de combustión, ese. Entonces, el que tenían de CO2, pues el CO2 nada más se produce aquí y aquí. No entra en ningún lado, entonces sería el término fuente más el término fuente. Luego, flujo de vapor de agua. También el vapor de agua solo se produce en las reacciones. Entonces sería este término fuente más este término fuente. Luego, ahí también hay nitrógeno. El nitrógeno no reacciona, simplemente entra con el aire, entonces sería el flujo de aire por 0.79. Y el de oxígeno me falta. Y el de oxígeno, pues es el único que está un poquito más complicado. Que sería 0.21 por del aire, que es el que entra, más los dos términos fuente, que son negativos, ¿no? Entonces le restarían el que reacciona en la reacción 1, más el que reacciona en la reacción 2, que sería el otro término fuente.
Y entonces el flujo de los gases de combustión pues sería la suma de estos cuatro. Al CO2 más el vapor de agua más el nitrógeno más el oxígeno. Y pues pueden sacar su composición, ¿no? Que es nada más ya con la definición, la fracción de CO2, pues es el flujo de CO2 entre el flujo total de los gases de combustión, ¿no? Y me falta poner que es en los gases de combustión. Y pues lo mismo para todos los demás, ¿no? Este vapor de agua y vapor de agua. Oxígeno y oxígeno. Y nitrógeno y nitrógeno. Pues ya con eso se acaban composición química. Pues ya teníamos flujo, composición química. Aquí lo que nos interesa más que nada es la composición química. Ujú. Este, ahora, pues con eso ya completaríamos el balance de materia, ya lo completamos. Nos falta el de energía. Entonces el de energía, ujú, que ya lo habíamos planteado, ¿no? Que era que partimos de esto, ¿no? Y entonces mi calor 1 es el calor de reacción. Entonces, balance de materia, balance de energía. Y entonces, no. Pues balance de energía. ¿Cómo calculamos el H1? Ay, aquí lo puse no, otra vez. Español. H1. Pues H1 es el calor de reacción, ¿no? Entonces el calor de reacción va a ser la suma de productos menos reactivos. Y va a tener dos partes. Va a tener H1 por la reacción 1 y va a tener H1 por la reacción 2. Vamos a suponer que la reacción 1 es el metano. Bueno, que de hecho ya lo planteamos aquí, que la reacción 1 va a ser el metano. La reacción 2 el etano. Entonces el calor de reacción. Para ello, pues tenemos que considerar cuánto va a reaccionar. Y eso pues lo vamos a saber a partir de esto, sin el signo negativo, ¿no? Le vamos a poner el signo negativo, pero más que nada para cambiar la dirección en la cual vamos a considerar el balance, ¿no? Entonces este sería el metano que reacciona y este sería el etano que reacciona, ¿no? Necesitamos el flujo molar, que es este. Y eso va multiplicado por la suma de los calores de reacción de productos menos reactivos. Entonces, el calor de productos, 1 × 10⁻⁴
Me pongo dos más. Se pega. Menos reactivos. Ahora, ya habíamos visto cómo se usa esta reacción, ¿no? Que CH4. Entonces aquí me da uno de oxígeno, el oxígeno tiene calor de reacción cero. Luego aquí me daría me daría 1 de CO2 porque este es 1 y 4 serían 2 de agua, ¿no? Entonces 1 del CO2 más 2 de agua. Entonces sería 1 por el delta H. Mm, Ponerle delta H de formación del CO2 estándar más 2 por el del agua. Ahí está. Menos sería el del oxígeno y el del metano, pero como el oxígeno es cero, pues podemos quedarnos solo con el metano, ¿no? CH4, así para rápido. Y pues de esta misma forma va a tener el de abajo, ¿no? Nada más que van a cambiar los coeficientes estequiométricos. Pues en este caso sería etano y sería de CO2. Aquí sería C2H6, entonces 2 por X, 2 de CO2. Y de vapor de agua sería Y medios, ¿no? Que serían 6 entre 2, 3. Vapor de agua. Y así ya tenemos los dos calores de reacción. Y entonces mi H1 pues es la suma de los dos, ¿no? Pues es importante que esto ya tiene el flujo molar, ¿eh? Ya viene aquí. Pues ahí está. ¿Ok? Ahora, H2 es el calor sensible de los gases productos de la combustión. Pues H2 sería igual a la integral, bueno, primero, el flujo de los gases de la combustión, que es este de acá abajo, flujo molar. Le ponemos un signo negativo porque no nos interesan los gases, nos interesa nuestro quemador. Y ahora sí va a ser la integral desde 298 hasta la temperatura de flama del Cp de los gases de la combustión diferencial de temperatura. Y la única dificultad a lo mejor era que el Cp de los gases de la combustión pues es la suma de las fracciones por los Cs de cada uno de los gases, ¿no? Entonces sería la fracción de CO2 en los gases de combustión por el Cp del CO2. Más la fracción del vapor de agua por el Cp del vapor de agua. Más la fracción del oxígeno por el Cp del oxígeno. Más la fracción del nitrógeno por el Cp del nitrógeno. ¿Ok? Entonces ya tendríamos H2. Y tenemos pérdidas de calor. HL. Que van 10 y 20%, ¿no? En lo que les pedí.
Y en este caso, pues HL están asociados a lo que sería el calor de entrada, que es el calor de reacción. Entonces va a ser igual a menos, vamos a ponerle aquí el porcentaje de las pérdidas entre un 100%, es negativa, y multiplicado por H1, que es la única fuente de calor que tengo, entonces las pérdidas van asociadas a eso. Y ya nada más sería que hicieran el balance. Entonces el balance pues sería H1 más H2, que H2, acuérdense, va a ser una expresión que es función de la temperatura de flama. Esto está en función de la temperatura de flama. Más HL igual a 0. Pues ya van a tener su expresión, bla, 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 y simplemente resuelven para obtener la temperatura de flama. Ahora, en el examen solo les pedían una, aquí pues yo les pedí 4, ¿no? Para la reposición, pero porque si les da tiempo, pues podemos hacer algún análisis de eso, ¿ok? Entonces depende de si lo hacen bien, pues lo revisamos, si no, pues ya lo dejamos hasta ahí, ¿no? Pero pues ahí está, era lo que tenían que hacer. Entonces no le puse números, pero pues el planteamiento ya está. Entonces, ¿tienen alguna duda de esta parte? ¿Dudas de cómo hacer el examen departamental? A ver, a ver. Creo que no, pero qué temor. ¿Por qué temor? Está talachudo. Ujú. Puede ser que esté un poquito largo, sí. Está un poquito largo. Bueno, sí, el planteamiento pues nos tardó un ratito, pero por lo menos tiempo de un problema pues sí les daba, ¿no? Más, tenemos 15 minutos, podríamos acabar el primero. Ya no tendría sentido su, este, su reposición, entonces no lo vamos a hacer, pero todavía tenemos tiempo. Apenas llevamos una hora de trabajo, ¿no? Entonces ya lo terminamos de plantear y ya podríamos revisarlo. Sí, está un poquito largo. Está un poquito largo. eh, pero bueno, es que teníamos que evaluar las dos unidades. Ya después lo modificamos. Y el hecho de que esté largo es la razón por las cuales les voy a dar chance de la reposición, porque pues no podemos eliminarlo, ¿no? O sea, el examen departamental es importante para evaluarnos a nosotros y también es una parte importante de su aprendizaje. Pues no lo vamos a desechar, vamos a considerar esa calificación, pero bueno, con la reposición yo estoy seguro que subirán, ¿no? Si lo hacen bien. O sea, ahorita yo les voy a mandar este archivo, junto con lo que necesitan, déjenme lo apunto aquí, el correo, junto con lo que hay que entregar esta semana. Pero bueno, era accesible, sacar un 5 estaba más o menos sencillo, ya sacar un 7.5 a lo mejor sí estaba un poquito más complejo porque tenían que resolver al menos uno de estos, pero al menos este primero pues sí era muy rapidito, ¿no? A lo mejor el segundo, la temperatura de flama sí es un poquito más laborioso. Tal vez debimos haberle dado la respuesta de la composición, ¿no? Yo creo que sí, para la próxima pues les damos la respuesta del balance de materia al menos, para que no tengan tantos problemas. 5 sube a 6. Pues si entregan la reposición, sí.
De hecho, va a subir un poquito más, pero pues entreguen la reposición. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que no hayamos visto en clase? Reclamos, aclaraciones. Entonces, bueno, si ya no hay nada, nos vemos el sábado. El sábado empezamos la unidad 5, ahora sí. Eh, piensen si tienen dudas de balances de energía. Ah, esta semana, pues el de la unidad 4. La unidad 4 ya la acabamos, eh, que fue la de ecuación de Bernoulli. Entonces les enseño a ver. La unidad 4 pues es una unidad muy cortita, la verdad, pero sí ya la acabamos. Entonces déjenme. ¿Dónde está teoría? Pues a ver, la unidad 4 pues vimos la introducción a la dinámica de fluidos, básicamente, y la ecuación de Bernoulli. Es que podrían poner esto, a lo mejor la introducción no, pero sí a lo mejor poner los conceptos importantes, que es el tensor de esfuerzos, que es el gradiente de presiones, ujú, la viscosidad dinámica, viscosidad cinemática, densidad, la diferencia entre flujo laminar y turbulento. Y luego vimos las ecuaciones integrales, entonces podrían poner cada una de las ecuaciones, ¿no? O sea, cuál es la ecuación de Bernoulli en su forma final, que sería esta de aquí abajo. ¿Cuál es Es esta, la que más se usa, la forma de la ecuación de Bernoulli, la de balance integral de momentum, que es esta de aquí, eh, o la del balance integral de masa, ¿no? Que al final, pues es entradas menos salidas igual a la acumulación. Es eso mismo. Igual esta, la de la integral de momentum, son entradas entradas menos salidas, más términos fuente, igual a la acumulación. Y Bernoulli, pues es más de lo mismo, ¿no? Entradas menos salidas, estos son de energía cinética, energía potencial, entradas menos salidas debido al gradiente de presión, términos fuente debido a las pérdidas por fricción y al trabajo, igual a la acumulación, que en este caso es cero. Pueden poner esas cosas. Entonces, la unidad 4 es de lo que tienen que entregar. ¿Ok? Y ya pasamos a la unidad 5. Ok, entonces nos vemos la próxima clase si ya no hay más dudas. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 2 términos.